Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días. Depende en el continente que nos pille, ¿no? En Europa ya será de noche y aquí estamos recién terminando casi la comida. En Latinoamérica y en otros lados todavía no han comido. Bueno, le damos la bienvenida a este conversatorio que vamos a hacer con motivo de la campaña de luz y eléctricas y de la ley de vivienda que se ha aprobado en España. Y que Podemos ha sido artífice de que estas cuestiones pues, se lleven a cabo. Pero antes de comenzar, quisiera dar la solidaridad al compañero Alberto Rodríguez, que hoy, por causas, como bien todos sabemos, ajenas a lo que es la justicia, ha perdido su escaño por decisión de Marisel Batet, que es la presidenta del Congreso de los Diputados, que ha hecho caso o ha interpretado que el Tribunal Supremo, una decisión que es totalmente errónea a nuestro modo de ver, para privar de la representatividad a este diputado que ha trabajado continuamente y constantemente en pro de los más necesitados y en defensa de una vivienda y de los colectivos antidesahucios, que viene un poquito al tema hoy, ¿no? De lo que vamos a hablar también sobre la ley de vivienda en España. Entonces, nuestra solidaridad desde Podemos Exterior, desde los círculos de exterior, y me imagino que contamos también, al ser una acción comunitaria de todos los círculos de la península, Canarias y del resto de circunscripciones donde tenemos presencia, nuestra más solidaridad con el compañero Alberto Rodríguez, y esperemos que la Comunidad Económica Europea tome nota y toda esta injusticia se pueda tirar hacia atrás. Así que nuestra solidaridad. Bueno, pasamos ahora a tener este conversatorio. Este conversatorio tiene lugar dentro de una acción comunitaria que va a realizar Podemos a nivel estatal y a nivel de Podemos Exterior. Bueno, en general todos los círculos van a participar en el día de mañana, día 23, en esta acción comunitaria, para dar a ver el gran trabajo que se ha hecho con respecto a la ley de vivienda y con respecto al tema de luz y eléctricas, para bajar lo que es el recibo de la luz y otras cuestiones que, bueno, que aquí iremos intentando de explicar y de ver. En este conversatorio vamos a tratar también un poquito del tema del cambio climático, el tema medioambiental, cómo ejercen las energías renovables en la bajada del recibo de la luz, en fin, todas estas cuestiones que vamos a ir viendo y que aquí los compañeros van a ir explicando correctamente. Así que estamos muy orgullosos de participar dentro de esta campaña unitaria de Podemos, porque nos sentimos parte activa y estamos muy felices y muy contentos de participar en ello. Vamos a presentar a los ponentes que vamos a tener hoy. En primer lugar, voy a presentar a Iciar Muñoz Colomina, que se presente ella, que va a estar ayudándome aquí en el tema de la coordinación, así que te paso la palabra, Iciar, preséntate tú. Buenas tardes, buenas noches, compañeras. Bienvenidas a este conversatorio. Quería dar las gracias a todos los compañeros por haber pensado en mí para ser moderadora de este tema tan interesante, tan actual y a la vez tan ancestral, porque no quiero dejar de recordar que el tema de la energía ya desde hace un siglo, nuestras abuelas, nuestros padres después, siempre han intentado en forma de velas de petróleo, de leña o de energía, de manera genérica, por decirlo de alguna forma, intentar llevarlo a las viviendas, pagar por ello y vérselas y deseárselas a final de semana o de mes para poder pagarlas. Tenemos la gran oportunidad histórica de poder luchar de forma conjunta y universal para que un derecho básico como es la vivienda y la energía estén dentro de los derechos universales de todas las personas. Gracias por todo ello. Gracias, Iciar Muñoz. Ahora pasamos la palabra a Nasa Cuello, por Latinoamérica, que también va a intervenir en este conversatorio. Bueno, preséntate. Hola a todos, muchas gracias por la oportunidad. Mi nombre es Naya, soy licenciada en Ciencias Ambientales, me dedico a cambio climático ya desde hace unos 10 años, cofundadora de una organización que se llama Sustentabilidad Sin Fronteras, que trabaja mucho de la mano de los jóvenes, así que un placer estar acá para poder conversar un poco y traer las visiones
algunos de los jóvenes activistas de la región y qué iniciativas están viendo y los motivos por los cuales creemos que tenemos que apostar por las energías renovables. Gracias, NASA. Bueno, está en Argentina, NASA, está, bueno, ahora se te olvida decirlo. Y CIAR está en Países Bajos, aunque es manchega, igual que yo. Oye, manchegos al poder. Bueno, y cedo ahora la palabra al compañero José Luis García. Bueno, todo tuyo, preséntate, compañero. Muchas gracias y además un saludo fraternal a mis compatriotas castellano-manchegos y castellano-manchegas en el exterior. Lo primero que quiero decir es, bueno, reforzar, resaltar ese llamado a la solidaridad con Alberto Rodríguez, antes incluso de presentarme, ¿no? Y además poner de manifiesto que es un golpe importante a la democracia en España, no es un golpe a Podemos, es un golpe a la democracia, que en realidad ya estaba larvado dentro de nuestro Estado y que se manifiesta ahora porque, digamos que en la ofensiva entre un cambio y la reacción de los poderes económicos y de los poderes políticos contra precisamente ese cambio que está impulsando la ciudadanía y que está impulsando Podemos, pues aparecen este tipo de golpes que, como digo, aunque sean contra nuestro partido, en realidad están afectando a la democracia misma. Y que, como decía Pablo Iglesias, esto es la manifestación de que la democracia española en realidad no es de alta calidad por esto mismo, porque vemos cómo el sistema judicial no es un sistema democrático, ¿vale? Hay que entender que el sistema judicial siempre tiene que estar a la orden del sistema legislativo, aunque haya una independencia, pero la prevalencia tiene que ser legislativa porque esa es la voluntad del pueblo y que en definitiva también no solo tiene que cumplir las leyes que define el legislativo, sino también respetar a las personas que han sido elegidas representantes por el pueblo. Es un golpe muy importante. También hay que decir que la presidenta del Congreso del Partido Socialista ha cometido un error, accediendo a las presiones que ni siquiera los letrados del Congreso entendían que debía de hacerse de ese modo. Y bueno, pues ahora mismo nuestra Cámara de Representantes está siendo asediada y ha permitido unas presiones que no se debían de haber permitido nunca. Solidaridad a nuestro compañero y bueno, pues esperemos que esta visibilización de esta instrumentalización de los poderes democráticos de nuestro país sirva para avanzar hacia una profundización democrática, como además siempre ha dicho nuestro compañero también Alberto Rodríguez. Un abrazo y lucha para conseguir revertir esta agresión democrática. Yo soy José Luis García Gascón y soy el coordinador de Podemos en Castilla-La Mancha, precisamente. Ya entendéis por qué estoy invitado aquí, por el gran número de compatriotas en el extranjero. Y bueno, un poco mi misión hoy es contar las medidas que se han conseguido pactar con el Partido Socialista a base de presión y que nos van a permitir bajar la factura de la luz y también bajar el precio de los alquileres y de la vivienda y, en definitiva, permitir que sean dos derechos fundamentales reales, ¿no? Yo estudié Ciencias Ambientales también, igual que NASA. En este caso, bueno, yo lo hice en la Universidad de Granada y después hice Cooperación al Desarrollo y estuve en América Latina precisamente también, o sea que me une bastante con todas y con todos vosotros hoy. Y bueno, allí aprendí o terminé de reforzar la vinculación que yo encontré con de la transformación hacia la sostenibilidad medioambiental con la participación ciudadana y la democracia participativa. Ahora hablaré un poquito más de la relación que eso tiene, porque creo que viene al pelo para hoy. Y bueno, mi desempeño profesional ha sido en ese marco, en el de la participación ciudadana y también algo en la sostenibilidad. Luego di el paso adelante en Podemos en 2017, estuve en el Consejo Ciudadano de Castilla-La Mancha como secretario de participación y con la entrada en el gobierno, la primera entrada en el gobierno, en un gobierno autonómico de Podemos en Castilla-La Mancha, cogí la responsabilidad de las competencias de la Dirección General de Participación Ciudadana. Y nada, ahora soy el coordinador autonómico, pasé una etapa en la militancia otra vez, apoyando desde abajo y volví a mi cooperativa de participación ciudadana. Y bueno, aquí estamos para intentar aportar colectivamente entre todas y todos. Gracias. Muy bien, José Luis. Bueno, ahora pasamos la palabra a Roberto, que es otro compañero de Podemos, también especializado un poquito en este tema. Así que, bueno, preséntate, Roberto. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Roberto San Martín. Bueno, pues aquí estamos para echar una mano en lo que se pueda. Licenciado en Derecho, doctor en Economía y comunicador.
pues muchos años viviendo por el mundo, recorriendo el mundo para arriba y para abajo en diferentes conflictos y demás. Yo voy a hablar de lo que es la energía comparada, o sea, los costes de energía comparada y las formas de llegar a ello. O sea, en diversos países he escogido pues, a China, Estados Unidos, Argentina, a Chile y a España y a Alemania. Es similar todo, pero bueno, hay diversas matices que son los que hacen que varíen. A lo largo de la trayectoria mía profesional, pues he podido palpar de mano directamente pues, los diferentes aspectos, tanto sociales como económicos y sobre todo de derechos humanos a través de mi instancia en el Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos, pues sobre lo que es la energía. La energía hoy en día es un derecho humano, es un derecho inalienable como puede ser el comer, o la vivienda o el vestido, ¿no? ¿Por qué? Porque sin energía no somos nadie. Hoy en día todo está digamos, unido a lo que es la electricidad, sobre todo, desde el agua muchas veces en los pisos altos, que si no hay una bomba que suba el agua, no hay agua, hasta el más simple, ya que está Nasha ahí con un mate, el más simple calentamiento de una pava para calentar el mate. Con lo cual, bueno, pues aquí estoy para lo que necesitéis, bueno, pues contactáis con Francisco y ahí os echo mano. ¿Vale? Gracias, Roberto. Bueno, ahora tiene 15 minutos, cada ponente va a tener 15 minutos para exponer todas estas cuestiones y, bueno, y llegar a lo que la sociedad y la ciudadanía y la militancia nos está demandando, un poco conocer más sobre estos temas que tanto inquietan y tanto preocupan tanto en Latinoamérica como en Europa y en el resto del mundo. Así que todo tuyo, Nasha, exprésate y, bueno, te cedo el micrófono. Muchas gracias. Bueno, gracias por la oportunidad de compartir algunos pensamientos, algunas cuestiones relacionadas con el cambio climático, la energía, el precio de la luz. Me voy a tomar el atrevimiento de compartir pantalla, así que espero que lo estén viendo en este momento. Si lo ven bien, me hacen un check, sería genial. Ahí está en modo presentación. Bien. Voy a asumir que se está viendo bien, ¿puede ser? Bueno, buenísimo. Quisiera empezar por presentarme desde el lugar, para que conozcan un poco más desde qué lugar voy a exponer. Soy parte de una fundación que se llama Sustentabilidad Sin Fronteras, que nació de la participación de jóvenes argentinos en las COPs. Tuve la oportunidad de participar de la COP21 cuando se hizo la firma del Acuerdo de París gracias a la UNESCO, y ahí conocí a Mariano Villares y a otros jóvenes argentinos. En esos tiempos todavía no se hablaba tanto de cambio climático, y mucho menos en Argentina, y sentíamos que teníamos que hacer algo al respecto. Así que decidimos dedicarnos desde la concientización, los proyectos de mitigación, de adaptación y de incidencia al cambio climático. Eso es lo que hacemos hoy en día, pero sobre todo lo que nos caracteriza es ser un grupo multidisciplinario, ¿no? Porque aportando al debate creo que ninguno de estos temas pueden tratarse desde una sola persona, desde una sola profesión. Es necesario contar con economistas, con comunicadores, con divulgadores, con técnicos, con ingenieros. Creemos que realmente las soluciones son colectivas y son multidisciplinarias. Dicho eso, para entrar de lleno, porque creo que es muy cortito el tiempo, como siempre apremia, me gustaría contestar a la pregunta de por qué las energías renovables, dando dos motivos. El primer motivo tiene que ver directamente con el cambio climático, y acá me traje un gráfico que nos habla de las emisiones históricas, ¿no? Cómo fueron las emisiones históricas de los países desde 1850 hasta el día de hoy, hasta más o menos el 2020-2021. ¿Por qué esto es importante? Pues si nosotros tomáramos a la atmósfera como un recipiente que tiene cierta capacidad de recibir emisiones de gases de efecto invernadero,
Y nuestro objetivo es limitar la temperatura global, o sea, el aumento a menos de 1.5 o 2 grados, como nos dice el Acuerdo de París y como nos dice la ciencia que sería sensato hacer para no exponernos a riesgos de los cuales nos vamos a lamentar. Tenemos como una cierta cantidad que pueda absorber esa atmósfera, ¿no? Una vez que se supera, inevitablemente la temperatura va a aumentar. Entonces, hay dos formas de analizar la responsabilidad de los países y las contribuciones. Una de ellas es las emisiones actuales, cuánto emiten hoy, y otra es preguntarse cuánto emitieron en su historia, digamos, como desde 1850. Si observamos el gráfico o este ranking, vamos a observar que está encabezado por Estados Unidos. Lo que ven en gris tiene que ver con la quema de combustibles fósiles y lo que ven en verde tiene que ver con el cambio del uso del suelo, muy relacionado con la deforestación, principalmente para agricultura y ganadería. Entonces, históricamente tenemos en el puesto número 1 Estados Unidos, luego le sigue China, Rusia, Brasil, Indonesia, Alemania, India, Inglaterra, Japón, Canadá, Ucrania, Francia, Australia, Argentina. Me tomé el atrevimiento de leerles todos este ranking para llegar a Argentina, para que vean que si bien nos encontramos, me encuentro hablando desde Argentina, es un país en vías de desarrollo, no desarrollado o dependiendo la simbología que queramos utilizar, claramente no industrializado, que sin embargo tiene una contribución bastante importante, se encuentra en el puesto número 14 de emisiones históricas, principalmente por el cambio del uso del suelo, es decir, la deforestación tanto de los bosques como de la pampa, como de los distintos ecosistemas que se han ido transformando, principalmente para la agricultura y la ganadería. Entonces, contestando a la pregunta de ¿por qué energías renovables? Bueno, porque es necesario para evitar las peores consecuencias del cambio climático, que está directamente ligado con las emisiones. ¿Y cómo hacemos para limitar las emisiones? Pues bien, migrando hacia energías bajas en emisiones, como pueden ser las no basadas en combustibles fósiles y las basadas en cuestiones naturales renovables, como son la eólica, la solar, la geotérmica, la marítima, la automotriz, etc. Así que es sumamente necesario para hacerle frente al cambio climático, sabiendo que tenemos muy poco tiempo, porque esta atmósfera se sigue cargando de gases de efecto invernadero y cada contribución cuenta. Si bien nosotros siempre aplicamos el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Es decir, no todos los países tienen la misma responsabilidad, lo vemos claramente en este gráfico, pero eso no quiere decir que no tengan responsabilidad. Todos los países tienen la responsabilidad de tener un plan de transición energética para ser parte de la solución y dejar de ser parte del problema con la quema de combustibles fósiles. La ventana que tenemos para realmente evitar las peores consecuencias del cambio climático es muy pequeña. A este año, a fines de este año, si volvemos a este concepto de presupuesto de carbono, ¿no? Como una atmósfera que se carga de emisiones, vamos a haber consumido el 86% de ese presupuesto para tener una probabilidad de 50% de quedar por debajo del 1.5. Es una ventana muy pequeña. Es por eso que desde la juventud, desde las organizaciones de América Latina y el Caribe, pedimos más ambición de cara especialmente a esta COP que se va a hacer en Glasgow próximamente. Entonces, por un lado, respondemos a la pregunta de por qué energías renovables desde el punto de vista de la necesidad de evitar las emisiones, porque el tema del cambio climático es sumamente apremiante. Pero por otro lado, tenemos que hablar de desigualdad, tenemos que hablar de acceso a servicios básicos, de acceso a la luz, al transporte, a la educación, etc. Si nosotros vemos históricamente, este es un reporte de Oxfam que me parece muy iluminador, cómo se distribuyen las emisiones de gases de efecto invernadero de manera histórica, vamos a ver que el 10% más rico de la humanidad fue responsable del 52% de las emisiones. O sea, hay 10 personas que se comieron más de la mitad de la torta. Y si vamos al 50% más pobre, o sea, al 50% de la población mundial, solamente se comió un 7% de la torta. Cuando hablamos de este 7%, ¿de qué estamos hablando? Muchas veces de personas que no acceden a la luz eléctrica, que no llegan a su casa, no tienen hogares donde exista la luz de red. Y muchas veces existe en el discurso la idea errónea desde mi punto de vista de que explotar los combustibles fósiles va a traer dinero, que se va a derramar mágicamente en la sociedad y que eso va a llevar, por ejemplo, acceso a la energía a los sectores más vulnerables. Como hemos visto en los últimos
en el último siglo. Claramente eso no sucedió, no sucede. En cambio, las energías renovables con generación distribuida pueden ser una oportunidad para que muchas comunidades que hoy en día no tienen acceso a la energía lo puedan hacer. Por ejemplo, en el país tenemos casos de comunidades en el norte que podrían acceder mediante paneles solares, o comunidades costeras que pueden hacerlo a través de la energía marítima, etc. Hace falta inversión, hace falta que sea una decisión de Estado, hace falta que la energía renovable deje de ser cara, digamos, que a la hora de competir en los precios del mercado sea no solamente una opción más sustentable desde el punto de vista de las emisiones, sino también económicamente viable. Y hace falta una trayectoria que es simplemente una decisión que tiene que comprender a todos los sectores, ¿no? Porque no podemos tener a un Ministerio de Ambiente diciendo que va a ser carbono neutral en el 2050 y a un Ministerio de Producción o de Energía sacando una ley de promoción de los hidrocarburos y del fracking. Entonces, en un estado con estas contradicciones, claramente no va a ser posible cumplir con los objetivos ni del Acuerdo de París, ni de brindar el acceso a la energía a las poblaciones que más lo necesitan. Dicho eso, nos parecía, lo debatimos, que compartir estos dos grandes motivos desde la juventud, desde las organizaciones, distinguimos que es necesaria la transición energética por temas de cambio climático directamente ligados con la mitigación, pero también por temas de cambio climático directamente ligados con la transición justa, que tiene que ver con dar acceso a quienes hoy en día no lo tienen. ¿Cómo estamos? Bueno, en Argentina podemos ver que un 68% de la matriz energética está basada en combustibles fósiles. Hay un 7% basada en nuclear, un 8% en eólica y solar, aunque destaca mucho el crecimiento en los últimos años, y un 17% en hidráulica, bioenergía y otras fuentes renovables. La realidad es que sigue siendo la mayoría combustibles fósiles. Entonces, voy a ir súper rápido a cuáles son las peticiones de la juventud. Primero contarles cómo estuvimos trabajando este año. Estuvimos trabajando bajo la organización de la RCOILAC, la Regional Conference of Youth, por sus siglas en inglés, que quiere decir Conferencia Regional de Jóvenes de América Latina y el Caribe. Reunió a 30 organizaciones de 20 países de América Latina y el Caribe. Durante varios meses redactamos una declaración que se tradujo en una petición de Change.org con una alianza con ellos. De hecho, luego les voy a compartir también el link para que puedan ver la campaña, y si quieren apoyar esta declaración lo pueden hacer muy sencillamente con su firma, y a nosotros nos suma un montón. Ya tenemos más de 35.000 firmas, que para nosotros es un montón, y esperamos llegar a muchas más la próxima semana con la participación en la COP. Pero yendo a la petición en concreto que se pide relacionado con las emisiones, es que cero subsidios a los combustibles fósiles al menos al 2030. O sea, ya sabemos desde los años 70 que por ahí no va. Pedimos que para el 2030 sea cero, porque entendemos que no puede ser de la noche a la mañana. En muchos países donde es necesario todavía tener energía asequible a un precio accesible, pero sí que se dé una transición y para el 2030 sea cero el subsidio a los combustibles fósiles y un 100% de los subsidios estén dirigidos a las energías renovables. Otros puntos de la petición que me parece importante mencionar es que estamos en línea con la ciencia, que nos dice que tenemos que reducir a la mitad de las emisiones de acá al 2030 y ser carbonos neutrales al 2050. Ahí creo que América Latina y el Caribe tienen una gran oportunidad por sus territorios, por su capacidad de restaurar y conservar ecosistemas y por su reforestación. No estoy hablando de forestación, que es meter pinos, estoy hablando de reforestación, que es regenerar nuestro planeta. Se podría dar un balance muy interesante que podría llevar a los países a una carbono neutralidad al 2050. Cada país es un mundo, cada situación es particular, cada provincia es particular, pero si hablamos en términos generales, la oportunidad de regeneración es muy grande. Y sumo que esto está alineado con la Convención de Biodiversidad, que justamente nos indica que tenemos que proteger al menos un 30% de los ecosistemas terrestres y marinos para el 2030. 30% al 2030. Esto estamos muy lejos de cumplirlo hoy. O sea, el único país en América Latina y el Caribe que está cerca de un 30% en ecosistemas terrestres es Costa Rica. Todos los demás países rondan en un 5, 10, 15% de protección del territorio. Y cuando hablamos de territorios o ecosistemas marinos suele ser cero.
0,1, menos de 1%. Son muy pocos los estados que han decidido conservar de manera estricta, en forma de reserva o de parque marino, etcétera, la biodiversidad marina. Pero sabemos que es importante, justamente por todo, no solo por todos los servicios ecosistémicos, sino porque es lo justo, es lo que hay que hacer. Y está muy ligado con el tratamiento de las emisiones. Y también en este punto se habla de la transición justa. Es muy difícil hablar en términos de meta, cómo hacemos para ponerle un número a la transición justa, pero tiene que ver con esto, con la transición hacia energías renovables, puede traer la oportunidad de más trabajos verdes, más capacitación, generación de ciencia y tecnología local y nacional, etc. Todo eso tiene que ser una decisión de Estado, pero está ahí la oportunidad para que se pueda trabajar. Y nada de todo esto podría ser posible desde nuestro punto de vista sin el activismo de muchos compañeros y compañeras. Es por eso que la firma y la ratificación del Acuerdo de Escazú por parte de todos los países de la región es tan importante, porque justamente se tratan temas de participación ciudadana, derechos, acceso a la información, etc. Así que dicho eso, más que nada lo quiero dejar a modo tal vez incluso introductorio, porque espero con ansias las preguntas para ir más a un formato de debate, si fuera posible, y de dialogar con los demás oradores de este hermoso conversatorio. Muchas gracias nuevamente por la oportunidad de exponer, y les voy a compartir los links por si fuera de su interés para luego poder seguir la conversación. Bueno, muchas gracias por la exposición. Muy bien. A ver, ahora nos has aclarado muchísimas cuestiones. Ahora ya te pasará las preguntas la compañera Icía. Vamos a ceder la palabra ahora a José Luis García Gascón, que ya se ha presentado antes, bueno, para que nos hagan entender un poquito la ley de vivienda y el proyecto que Podemos ha llevado al Congreso de los Diputados. Así que todo compañero. Muchas gracias, Francisco. Pues bueno, hago otra vez un pequeño inciso porque hay novedades con el caso de Alberto Rodríguez, y es que desde Unidas Podemos hemos denunciado a Meritxell Batet por prevaricación tras suspender a nuestro compañero como diputado. Bueno, quería decirlo porque bueno, está pasando ahora mismo y me parece importante. Una vez dicho esto, como decía, mi misión, y bien lo ha dicho Francisco, es la que me han encomendado, es comentar esas medidas que hemos conseguido rascar y que se lleven a término y que se aprueben en la negociación de los presupuestos generales del Estado por parte de los dos partidos o de los dos espacios y partes del Gobierno. Y digo rascar porque esta ha sido siempre nuestra posición, la posición de defender que la luz sea un derecho para todas y para todos, la electricidad, y lo mismo con la vivienda, y sin embargo, pues en la otra parte del Gobierno no nos hemos encontrado esto. Lamentablemente, por una parte, por la tensión neoliberal que tiene el Partido Socialista de nuestro país, y por otra parte, por el secuestro que tiene por parte de los poderes económicos. Ambas cuestiones van de la mano. Me refiero a las puertas giratorias, por ejemplo, o a las relaciones con, pues, bueno, con algunos fondos de inversión, etcétera, etcétera, hacen que, bueno, pues que este haya sido claramente un conflicto que afortunadamente hemos conseguido que llegue a una solución que va hacia el modelo en el que entendemos que se deben desarrollar las políticas públicas. No es, sin embargo, y eso entraremos luego, hacia donde hubiésemos querido llegar, pero bueno, eso es entendible porque hay que llegar a un acuerdo y no es exclusivamente nuestro modelo. Voy a empezar primero con la luz, con el acuerdo que se ha llegado para bajar la factura de la luz. Primero quiero hacer un breve recorrido histórico y decir que, bueno, como todas y todos sabéis, en España la luz ha subido muchísimo en los últimos meses. Y bueno, ya en junio, desde Unidas Podemos, conseguimos que se lograse una primera medida, bajar el IVA del 21 al 10%, el impuesto del valor añadido. Una primera medida que ha sido insuficiente, que enseguida se vio que era insuficiente, y por eso ya el 23 de agosto, desde los ministerios de Derechos Sociales, dirigido por nuestra ministra Ione Belarra y anteriormente por nuestro anterior secretario general y vicepresidente, Pablo Iglesias, y por el Ministerio de Consumo de Alberto Garzón, el también coordinador de Izquierda Unida, pues le pasamos al Partido Socialista Obrero Español un documento de medidas concretas para un Real Decreto Ley. No se aprobó en ese momento, pero a mediados de septiembre conseguimos ya llevar a cabo un principio de acuerdo que por fin se ha concretado y que tiene que ver con, por fin, intervenir esa factura de la luz y un paquete de medidas para bajar el precio.
No obstante, hemos sufrido un pulso por parte del poder económico, del oligopolio eléctrico, y como sabéis, posteriormente, hace unas semanas, las grandes eléctricas se rebelaron contra nuestro gobierno y sufrimos, bueno, pues la amenaza, directamente una amenaza hacia el poder político democrático por parte de estas grandes empresas, bueno, poniendo encima de la mesa un posible apagón eléctrico de las centrales nucleares, bueno, pues al final como una forma de amenaza, ¿no? Para que no se les recortase privilegios. Estamos viendo aquí claramente la tensión y el conflicto, claro, entre una élite económica y los derechos del pueblo, ¿no? Afortunadamente, pues bueno, hemos conseguido frenar esa amenaza y seguimos avanzando en el control democrático pues al final del mercado eléctrico, y por eso voy a desgranar estas medidas que se han aprobado. En primer lugar, se eliminan los beneficios caídos del cielo, que viene de una reforma del Partido Popular en la que todas las energías eléctricas se cobran en base a la referencia de la más cara de todas ellas. Esto se elimina y además el dinero que se obtenga de ahí va a repercutir en la bajada del propio precio de la luz. En segundo caso, la segunda medida es que la energía nuclear y la energía hidroeléctrica se van a fijar a precio propio en base a una subasta en la que se obliga a las grandes eléctricas a entrar. La tercera gran medida es que se va a fijar también un precio máximo para el gas. Se va a impedir que se dé un vaciado especulativo de los embalses. Como sabéis, se han estado vaciando los embalses de producción hidroeléctrica de nuestro país cuando ha subido el precio de la luz para obtener grandes beneficios por parte de las empresas eléctricas que tienen más producción hidroeléctrica. Esto es una aberración porque se está, digamos, produciendo energía eléctrica con intereses especulativos y no con intereses generales, y además porque esto tiene un efecto medioambiental importante, porque tiene repercusiones ecológicas en los ecosistemas hídricos el hecho de que se vacíe tan abruptamente los embalses. Otra de las grandes medidas ha sido poner en marcha y aprobar un suministro mínimo vital que permita que se pase de 4 a 10 meses el tiempo de impago llegado el cual se corten los suministros eléctricos. Esto da un margen de 10 meses para las familias y las personas que puedan sufrir un golpe económico, ¿no? en su vida, y que tengan la posibilidad de rehacer sus circunstancias antes de quedarse sin luz. Y por último, pues medidas fiscales para bajar el impuesto a la energía eléctrica del 5 al 0,5 y una prórroga en la suspensión del impuesto a la producción eléctrica. Y seguimos trabajando en más medidas. Respecto a la vivienda, bueno, también quiero hacer un poco de recorrido histórico rápido y quiero decir que desde los años 80 aproximadamente, en que empezó a desarrollarse un primer esfuerzo de servicio público de vivienda, muy tímido, pues a partir de los años 2000, con la reforma sobre todo del Partido Popular, de la ley del suelo y el mercado de la vivienda, hemos asistido al paso de un servicio público, un derecho muy tímido, a claramente una transformación en bien especulativo. Y ahora mismo, pues la lucha y el trabajo que estamos llevando a cabo es porque se convierta en un derecho, ¿no? Tal y como la PA, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, pues ha venido, y otros movimientos sociales por la vivienda han venido trabajando. Quiero agradecer a todos ellos y también a los jóvenes que están luchando contra la crisis climática por su esfuerzo y por su impulso, sin el cual sería imposible llevar a cabo estas medidas institucionales y políticas. En el acuerdo de la ley de vivienda vienen las siguientes medidas. En primer lugar, que las comunidades autónomas puedan determinar límites en zonas tensionadas donde el precio de la vivienda supera el 70% del salario. Hay que decir que vamos a estar vigilantes en todas las comunidades autónomas donde estamos para que esto se pueda cumplir. Ya ha salido Madrid a decir que no lo va a cumplir, Castilla-La Mancha que aquí no hay ese problema. Curioso, ¿no? Bueno, pues evidentemente aquí hay ese problema y aquí Emiliano García Paje tiene que dejar de mirar a los fondos buitre y a los bancos y mirar a la gente y sacar del cajón la ley de vivienda que lleva desde 2017 parada, con la excusa de que no se había hecho a nivel nacional, y poner ya en marcha una política seria de vivienda en Castilla-La Mancha que complemente y que desarrolle y cumpla esta ley estatal de vivienda. En segundo lugar, la bajada del alquiler a los grandes propietarios con un índice de referencia y con la eliminación de privilegios fiscales, y a los pequeños con la congelación de los precios
y con el apoyo, con incentivos fiscales para poder bajar los precios. Suspensión de los desahucios cuando no hay alternativa habitacional para familias vulnerables, exclusivamente con un informe de servicios sociales, y un impuesto a la vivienda vacía de un 150% del recargo del IBI para aquellos inmuebles con más de 2 años vacíos. Por último, un 30% de las viviendas que se proyecten y que se desarrollen o que tengan una amplia reforma tienen que ser de vivienda protegida, y la mitad de ese 30% de vivienda protegida destinada a alquiler social, que además sea reclamable judicialmente. Quiero terminar diciendo en esta parte que todos estos cambios son gracias a, como he dicho, a los movimientos sociales y también a la fuerza electoral y política que hemos logrado gracias al apoyo de la ciudadanía, esos 3 millones de votos, y que gracias a esta fuerza institucional que tenemos y al impulso de la sociedad civil y de la sociedad de nuestro país, podemos conseguir estos avances en derechos que están siéndolo a pesar de la presión de las élites especulativas y de la derecha y de la tensión neoliberal del PSOE. Y que, por terminar esta parte ya, definitivamente, para que nuestro modelo de país se pueda llevar a cabo de derechos humanos para todos y para todas y de una vida mejor y un país mejor, tenemos que conseguir ser la fuerza de izquierda más votada para poder tener la presidencia y la mayoría de las competencias del gobierno, las más importantes, y para eso que Yolanda Díaz sea la próxima presidenta de España. Muy bien, magnífica exposición, compañero. Yo creo que nos ha quedado todo un poquito más claro, ¿no? Por lo menos desde el exterior entendemos mejor, pues no estamos ahí en la masa, como quien dice. Bueno, ahora pasamos la palabra a Roberto San Martín, bueno, para que haga una breve exposición de las diferencias en cuanto a electricidad que hay en Latinoamérica, en los distintos países del globo terráqueo. Así que todo tuyo, Roberto, tienes unos 14-15 minutos para decir lo que consideres oportuno. Un abrazo. Otro para ti. Bueno, buenas tardes a todos. Yo no puedo hacer tanta magia técnica como ha hecho la señorita Cuello, porque soy yo un auténtico negado en este tipo de técnicas nuevas. Entonces, digamos que yo lo que voy a hacer son dar muchos datos, pero de forma más hablada, ¿no? En España, pues existe un problema que es el precio de la electricidad, pero bueno, es un problema que desde nuestras abuelas llevan diciendo constantemente. ¿Quién no ha escuchado a la abuela eso que dice, niño, apaga la luz, que cuesta muy cara? Y el problema de la electricidad en España no es un caso aislado ni exclusivo, ¿no? Y se debe a diversos factores que analizaremos más adelante. Pero primero debemos de comprender los mecanismos aplicados en la gran parte del mundo, o sea, son los mismos que se aplican en la gran parte del mundo, llamémosle civilizado, del primer mundo, en el coste de la tan necesaria energía. ¿Cómo se calcula el precio de la electricidad en España? Habremos oído todos lo que se llama el pool. Pool no es en inglés más que una piscina. En España tenemos dos precios, el regulado y el mercado libre, pudiendo acogerse el consumidor a cualquiera de esos dos. En el precio regulado hay tres factores que inciden importantemente en el precio y son los peajes, el impuesto y el precio de energía. Teóricamente, el precio del peaje es una cantidad fija que fija el gobierno de turno y que representa alrededor del 50% de la factura. Es el precio del transporte de la energía hasta el consumidor. Es una cantidad fija que habitualmente no varía. El impuesto, teóricamente, o hasta hace poco era del 21%, tal como ha dicho José Luis, se ha bajado ahora. Supone alrededor de un 20% del total a pagar. ¿Cuál es el medio de la cuestión? El medio de la cuestión viene dado por el precio de la energía en sí. Como decíamos antes, es un pool eléctrico. Imaginemos una piscina que tiene que llenarse todos los días de unos litros, X litros de agua. El agua es la electricidad. ¿Cómo se nutre esa piscina? Esa piscina se nutre de diversos tipos de producción eléctrica, llamémosle de agua. Puede ser el agua solar, puede ser el agua eólica, el agua de gas, el agua hídrica o hidroeléctrica, de producción hidroeléctrica, la nuclear y el carbón.
Cada una tiene unos precios distintos porque esos precios varían por su producción, que ese es el meollo de la cuestión. ¿Cuál es saber el verdadero precio de la producción? Entonces, ¿cuál es el problema? El problema viene dado porque si ponemos un ejemplo de unos 1000 litros de agua, se llenan con un 15% de solar, un 15% de eólica, un 25% de hidroeléctrica, un 30% de gas, un 10% de nuclear y un 5% de carbón. Lo cojonudo, lo grave o lo triste es que la totalidad de los 1000 litros se computan al precio de la energía más cara, que suele ser la última que entra. Evidentemente, las compañías eléctricas meten la última, la más cara. La más cara suele ser la del carbón, entre otras cosas por otro impuesto que tiene cualquier energía sucia, que es los derechos de emisión. Si hacemos un ejemplo con esos 1000 litros a unos precios inventados, pero que están mucho más acercados, o sea, es decir, 1000 litros en las condiciones actuales costarían 85.000, que es el precio que yo le pongo al carbón, por decirlo así. Sin embargo, si utilizáramos el sistema lógico, que sería en vez del último precio, el sistema de ponderación de precios según diferentes cuantías en cuanto a volumen y diferentes precios en cuanto a valor de esos volúmenes, obtendríamos un precio perdón, de 57.000. Estamos hablando de un 49% más barato. ¿Qué ocurre? Que no interesa a mucha gente, incluso al propio gobierno de turno, porque tengamos en cuenta que gran parte, normalmente alrededor del 60-70% del recibo de la luz, que es lo que nos importa a los ciudadanos de a pie, a los corrientes de a pie, son impuestos. Entonces, en cualquier reunión del Consejo de Ministros, cuando se ataque ese tipo de acción, pues llegará el ministro de Hacienda correspondiente y dirá, cuidado que aquí dejamos de ingresar bastante dinero. Habíamos hablado del mercado libre. Bueno, el mercado libre puede ser interesante o no. Es un consumidor, el consumidor pacta un precio cerrado con la empresa por año y puede ser de interés o no, como decía antes, dependiendo del anterior, si sube o no. Si hay un mercado regulado al alza, el mercado libre es interesante, pero como el mercado regulado esté a la baja, evidentemente es menos interesante porque se pacta una cantidad fija mensual. Este tipo de tarifa general también tiene el llamado o el mal llamado peaje, que es el coste que hay que pagar por la distribución. Como decía antes, hay unos factores que son los que inciden en el precio de la electricidad que suba en España. Independientemente del cálculo anterior, que es una vergüenza, como se ha dicho, porque en vez de ponderarlo, hacen sobre el último precio. Hay tres aspectos importantes en lo que es el cálculo. Son el incremento de los derechos de emisión, que no deja de ser otro impuesto fijado por la UE a través del coste que han de sufragar las empresas que emiten dióxido de carbono. Y estos han subido enormemente en un año y medio, pasando de 20 euros por tonelada de emisión a 60 euros por tonelada de emisión. Estamos hablando de un 300% de incremento. Otro factor importante en la generación de energía es el coste del gas natural, ya que es uno de los materiales fósiles más usados. El TTF o Tidal Transfer Facility subió en 2021 un 400% de media con referencia al 2020. A día de hoy, el precio del gas en Europa es de 30 unidades por millón, o sea, 30 dólares por millón frente a los 5 dólares por millón de hace un año y medio. Después hay otro aspecto, que es el de la mayor demanda y menor oferta. Hay bajas reservas por aspectos meteorológicos, por aspectos especulativos, como decía José Luis hace un ratito, y esto hace que también suba el precio del producto, porque se utilizan las leyes típicas de oferta y demanda. Hay un grave problema, que es el problema de no poder almacenar la electricidad. A día de ayer, jueves 21, el precio medio del kilovatio hora en España oscilaba sobre los 0,30 horas, un precio muy lejano de aquellos 0,18 euros del año pasado. Como vemos, hay una diferencia importantísima en el precio de la luz, pero no
no es un problema, como decía, exclusivamente de España, sino que otros países tan desarrollados o tan grandes consumidores de energía, como puede ser China o Estados Unidos, pues también tienen una grave crisis energética. El problema de China es un problema distinto. El problema de China es un problema que ahora mismo no hay producción. En China hay cortes importantes en la luz, tanto a hogares como a industrias, y la situación de China se encuentra en un mercado energético global que está en tensión. State Grid es la empresa estatal eléctrica más grande de China. Esta se encuentra desabasteciendo a un 40% de la red, con los consiguientes desfases de precios industriales. Por poner un ejemplo, el aluminio chino, que es China, el principal productor mundial, pasó de cotizar su producto en la bolsa de Londres de $1.429 la tonelada métrica el año pasado a $2.800 la tonelada anterior. Eso viene producido porque China, además de la energía nuclear, sobre todo el 60-65% de su producción energética eléctrica se produce a través de la quema de carbón. Y los problemas geopolíticos que tuvo con Australia, primer productor mundial y primer suministrador de carbón a China, hizo que esta materia prima subiera considerablemente, pasando de $40 la tonelada en el año 2020 a $213 la tonelada que cuesta actualmente. Estamos hablando de más de 5 veces el precio de un año. Las centrales térmicas de China, como decía, dependen del carbón, que explica el 60% de su matriz energética. Como decía, los problemas con Australia, que es el principal suministrador, han producido que este país deje de suministrar carbón y que deje de haber producción. A pesar de que la producción, el precio de la producción del carbón, o sea, de la electricidad, en el primer trimestre no ha subido porque era de $0,086, lógicamente ahora mismo sigue siendo $0,086 por ser un precio de los llamados políticos fijados por el gobierno o el partido gobernante en China, pero el precio lógico del carbón en el tercer trimestre del 2021 debería de ser de $0,155. Vemos que aquí existe el problema de precio versus suministro. ¿Qué ocurre? China no quiere pagar el precio de carbón que le están ofreciendo los diversos productores mundiales, exceptuando Australia. No sube el precio al consumidor ni a la industria, pero lo que sí hace es no ofrecer servicio. No sabemos qué es peor. En Estados Unidos, fuerte es la energía eléctrica dependiendo de la nuclear y de la hídrica a través y además de la petrolífera. En Estados Unidos tienen la ventaja de que no importan materias primas, no importan gas, no importan petróleo, no importan agua, no importan energía nuclear porque la tienen, ¿no? Sin embargo, a pesar de utilizar un sistema ponderado de costes, el coste del primer trimestre de este año fue de $1,15 el kilovatio y el coste de ayer era de $0,23 el kilovatio. Estamos viendo que hay un incremento de un 53%. De la misma manera se utilizan los sistemas en Alemania, en Francia, en Italia, incluso aquí en Argentina, de los mismos que se utilizan en España. La diferencia es que en algunos sitios, en vez de utilizar el último precio de la energía que entra a la piscina, utilizan un sistema ponderado. En España, por ejemplo, ha habido un aumento de un 25% desde el primer trimestre hasta el tercer trimestre, hasta el día de hoy. Pasó de marzo del 2021 de 0,244 el precio del kilovatio a 0,30. Estamos hablando de un 25%. Es importante ver que la solución puede ser o debe de ser la implementación de energías alternativas o de energías sustentables versus la solar, o bien la eólica. Pero no es menos ni baladí hablar que una central nuclear equivale a 2.700 molinos a pleno rendimiento. Cuidado con eso, es decir, porque
un molino pues no nutre, no funciona, perdón, no funciona a las 24 horas del día como está funcionando una energía nuclear, porque puede haber aspectos como que no hay viento o que se calla. ¿Cuántos paneles solares son los necesarios para formar lo que es la energía nuclear? Estamos hablando de que se necesitan 52 millones de paneles solares, es decir, 400 kilómetros cuadrados, para producir la misma energía que producen una central nuclear. No estoy hablando que el futuro sean las centrales nucleares, todo lo contrario, siempre hay una moratoria en ese sentido porque existen muchos problemas añadidos al coste energético, como pueden ser los problemas medioambientales o de los residuos. Pero lo que es importante es haber una política de Estado y ceder ciertos tipos de actuaciones que ocurren hoy en día con la instalación de los propios huertos o paneles solares o la propia instalación de los molinos, que se necesitan muchísimos para suplir lo que son las energías nucleares. Siempre se ha hablado de que en España el precio es caro de la energía, porque es el más caro de Europa. Pues no es verdad, es decir, porque hay países como puede ser Dinamarca, como puede ser Italia, como puede ser Irlanda, como es Alemania sobre todo, que tienen un precio energético muchísimo más alto. De hecho, Alemania es el país que tiene un coste energético por kilovatio hora más caro del mundo. El kilovatio hora en Alemania estamos hablando de 0,35, mientras en España estamos hablando de el medio ponderado de este año es alrededor de 0,27. Sin embargo, es falso, es mentiroso hablar de precios directos, porque cada país tiene unos ingresos y cada país tiene una producción, un PIB. Con lo cual lo que debemos de hacer es analizar con dos disparables con las dos mismas condiciones, como puede ser a través del producto, o sea, la renta per cápita de cada país, o a través del sistema, o sea, del salario mínimo interprofesional. Aquí nos encontramos que, por ejemplo, la energía es mucho más cara en España que en Alemania, teniendo en cuenta que el salario mínimo interprofesional de Alemania son 1.585 euros versus los 1.126. Bueno, ya me habléis de los 1.126. 1.126 estamos hablando de las 14 pagas, que son 900 y pico, ¿no? Pero bueno, son las 14 pagas. Entonces, en Alemania nos sale un ratio de 4.500 versus un ratio de 3.700 en España. Quiere decirse que con el salario mínimo interprofesional se pueden comprar más kilovatios hora que con el salario mínimo interprofesional en España. Lo mismo ocurre con la renta per cápita. Tengamos en cuenta que ahí la renta per cápita de Alemania es mucho más alta o es más alta que la renta per cápita española, con lo cual aplicando el precio sale un ratio bastante más conveniente. Curioso es lo de Irlanda. Irlanda pues tiene una renta per cápita muy alta, de 74.870, con un salario mínimo básico de 1.724. Estamos hablando de casi de un paraíso medio fiscal, o un medio paraíso fiscal, pues obtiene unos ingresos que no son realmente los de la gente, ¿no? Porque hay muchas empresas que cotizan en Irlanda y que están trabajando. Con lo cual, digamos, Irlanda, a pesar de tener un coste alto de lo que es la factura de la luz por kilovatio, el kilovatio relativo es mucho más bajo. Es llamativo lo de Uruguay dentro de Sudamérica. Uruguay tiene la energía más cara que hay en Sudamérica y prácticamente en el mundo, quitando como un país en medio desarrollo, es decir, porque tomando como base
el salario mínimo interprofesional, que son unos 400 y algo euros, versus los 0,23 euros que cuesta el kilovatio hora en Uruguay, hace que sea la energía más cara del mundo hoy en día para el bolsillo de los ciudadanos, de los uruguayos. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, pero aquí la dicotomía o el problema que se tiene que atacar es si queremos seguir con este consumo irresponsable normalmente, que es lo que hace el ser humano, queremos cambiar las fuentes de energía y, lógicamente, al cambiar las fuentes de energía también tenemos que cambiar el paisaje, porque, por desgracia, no se ha encontrado ningún tipo de tecnología que pueda almacenar y después distribuir en su momento lo que es la energía eléctrica versus las condiciones actuales. Entonces es una dicotomía complicada y una dicotomía en la cual pues, los gobiernos tienen que tener sus políticas adecuadas y tienen que atacar de forma política más que de forma económica lo que es el cambio del mix energético y asimismo pues, usar pues, unas tasas impositivas muchísimo más bajas. Ahora bien, ahí nos encontraríamos con el Ministerio de Hacienda, con el Ministro de Hacienda de turno, que es el que dictaría la realidad del tema. No sé, yo creo que el problema es eso. Muy bien, Roberto, gracias. Voy a dar un apunte y ya sigue ICIAR. NASA, la compañera se ha quedado sin luz porque hay una tormenta enorme por aquí, por Argentina. Bueno, se la ha volado esta línea aérea y está sin luz. Entonces, bueno, vamos a cambiar, vamos a empezar por José Luis y después continúa Roberto. Y luego al final, si no se incorpora NASA, pues las preguntas que teníamos previstas para NASA se les hará una a José Luis y otra a Roberto. Así que ICIAR, todo tuyo, te dejo continuar, compañera. Perfecto. Pues, José Luis, queríamos preguntarte respecto a la coalición Unidas Podemos. ¿Crees que ya está todo hecho o todavía hay retos que cumplir respecto al tema de la luz? Muchas gracias, Iciar. Pues mira, la respuesta la voy a responder con una idea de Hegel clásica, que es la tensión irresoluble entre amo y esclavo, ¿no? Si lo que queremos es que los derechos aumenten, nunca podemos decir que se han conseguido satisfacer esos derechos porque hay un conflicto permanente, ¿no? Eso en primer lugar. Y en ese sentido me gustaría desarrollar un poco cómo veo yo, un poco con luces más, digamos, largas, con los focos largos, cómo está la situación ahora mismo en este momento histórico y lo que está por venir. Y quiero empezar por un comentario que has hecho tú respecto a que este problema, ¿no?, de la luz como un derecho y el conflicto por tener luz las clases populares, ¿no?, viene de muy lejos. Viene de tan lejos que incluso me gustaría hacer una referencia a un texto del propio Karl Marx que escribió en el año 1842 sobre precisamente la ley sobre el robo de leña, que no era tal. Su texto se llama En defensa de los ladrones de leña y en el año 1842 resulta que se cambian las leyes, digamos, en la transformación liberal del Estado alemán, precisamente para que los grandes propietarios de los bosques no querían que la gente que no tenía soberanía energética, la gente que no podía calentarse en sus casas, ni siquiera pudiese ir al monte a coger leña, incluso del suelo, y son castigados, penalizados y se ejerce la fuerza contra ellos. Esto lo digo porque, bueno, seguimos en esas, ¿no? Seguimos en esas. De otra manera, pero estamos en las mismas. Creo que es muy importante tener en cuenta una cuestión y me gustaría poner también el foco en eso. Estamos en el momento histórico en el que la crisis climática está a punto de detonar. Yo creo que nuestra compañera Nasha lo ha explicado bastante bien, ¿no?, los datos. Y bueno, Toledo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo desde Castilla-La Mancha, hemos sufrido en este año, por un lado, una de las tormentas más fuertes de la historia de la ciudad, una de las nevadas más fuertes de la ciudad y las subidas de temperatura de las más altas de la historia también, de la ciudad y de toda España.
Eso en el mismo año todo. Es decir, estamos ya ante una situación límite. Frente a eso, decían, he leído, ¿no?, que un titular, ¿no?, que los científicos valoraban la ley de cambio climático, que también hemos conseguido con el empuje de Alianza Verde, en el marco de Unidas Podemos, pero que llegaba 20 años tarde. Bueno, pues los 20 años que ha tardado en surgir Podemos y entrar en un gobierno, ¿no?, digo yo. Pero lo importante es que efectivamente estamos ahora mismo digamos, en un momento crucial. Y ahora, frente a la amenaza de la crisis climática, se abren dos posibilidades de gestionar esa crisis ambiental, que va a afectar, por supuesto, a la economía, a todos los ámbitos de la humanidad, ¿no? Hay dos vías, ¿no? Una vía neoliberal y reaccionaria, que va a intentar esperar que la transición energética llegue lo más tarde posible, porque no quieren que haya ese cambio de modelo productivo, y que cuando llegue la solución sea una solución autoritaria, por la vía de la fuerza, de la obligación. Surgirán propuestas reaccionarias en ese sentido. Una vía neoliberal que haga que sean los grandes poderes y las élites económicas quienes dirijan esa transición energética. Eso está pasando ya. Es decir, no quieren que se apueste, por ejemplo, por comunidades energéticas que produzcan la luz de manera descentralizada, sino por grandes centrales eléctricas, incluso macroplantas solares, que es precisamente el mismo modelo de las grandes centrales, por ejemplo, nucleares, ¿no? Es decir, concentrar toda la producción en muy pocas manos para al final controlar todo el mercado y controlar, al fin y al cabo, pues la ganancia económica. Eso por otro lado, desigualdad, autoritarismo, desigualdad y en el fondo, pues que no haya un cambio real hacia la sostenibilidad, sino que sea un maquillaje ambiental, un lavado de cara, un greenwashing, que no consiga cambiar realmente que la economía sea una economía verdaderamente ecológica, verdaderamente sostenible, sino que tenga algunos pequeños matices y cambios, pero que en el fondo la huella ecológica siga siendo muy superior o el impacto ambiental o la huella climática siga siendo muy superior de lo que el planeta es capaz, ecosistémicamente y globalmente hablando, de poder regenerar o asumir. Eso por un lado. ¿Cuál es la otra variante? Y creo que tenemos que poner el acento ahí, por eso me preguntaba si estaba todo hecho y yo digo, creo que tenemos que mirar a largo plazo, además de seguir trabajando en bajar la factura de la luz. Este problema es mucho más amplio y creo que tenemos que mirar precisamente la otra vía, la otra manera de gestionar esta crisis climática, que sería una manera progresista o emancipadora, que en vez de con autoritarismo, esperando a que llegue el momento, es con prevención y con más democracia y con profundización democrática, con prevención de la crisis climática lo antes posible, que significa ponernos ya con esto, tomar en serio la crisis climática, cumplir las medidas que hay que cumplir para reducir la generación de gases de efecto invernadero, pero al mismo tiempo que la producción sea descentralizada, apostar por las comunidades energéticas, una toma de conciencia social del problema del cambio, de la crisis climática y, por tanto, un empoderamiento social para esa transformación. Por un lado, respecto a democracia, respecto a igualdad, no puede ser lo que está pasando. Es decir, y ahora me centraré un poco más en eso, que la transformación energética repercuta sobre los consumidores, sobre las personas, sobre las familias, porque al final estamos transformando el modelo energético, pero al mismo tiempo, ya lo decía Nasha, estamos generando desigualdad. Eso es lo que ahora mismo estamos viviendo precisamente, ¿vale? Ahora profundizaré un poco más en eso. Es decir, las empresas eléctricas están haciendo que soporten las espaldas de las familias el dinero que quieren invertir para esa transformación, que están obligadas a invertir para esa transformación energética. Pues justo lo contrario, tenemos que apostar por más igualdad social frente a este cambio, ¿vale? Y que la energía sea un derecho. Y luego la tercera cuestión es que que esta transformación energética no sea un parcheo, no sea una reforma, sea una revolución, sea un cambio real del modelo energético hacia un modelo energético que sea verdaderamente sostenible. Y eso implica no solo qué tipo de energía utilizamos, sino también cómo las utilizamos. He estado planteando sobre estas cuestiones. Y voy a cerrar. En este sentido, perdona que te interrumpa, quería hacer un pequeño paréntesis, que era la pregunta que le iba a hacer a Nasha, pero parece ser que la luz no le va a volver. Entonces aprovecho y te leo a ti. ¿Consideras que es imprescindible el uso de energías renovables?
Por supuesto, ¿Y en claro. qué porcentaje tendría y qué es lo que ha intentado hacer la coalición Unida Podemos para intentar incluirlo en el decreto ley o en todas las medidas y paquete que estáis haciendo? Gracias por la pregunta, Itziar. Esto está incluido dentro de la Ley de Cambio Climático, ¿vale? Ahora si quieres te doy un poco más de datos sobre esto, pero esto está incluido dentro de la Ley de Cambio Climático y evidentemente el horizonte a futuro es que el 100% de la energía que se produzca sea renovable, evidentemente. Al final, si queremos que realmente el sistema sea sostenible, toda la energía debe serlo. Lo que pasa es que necesitamos una transición y en eso estamos, ¿no? Y esas son digamos, los retos y los objetivos que se están planteando en ese sentido, ¿vale? O sea que mi respuesta es 100% a largo plazo, evidentemente, y no incluyo la energía nuclear, ¿vale? Ahora, me gustaría cerrar, ¿vale? Si quieres ahora volveré con algunos datos sobre esa cuestión, ¿vale? Ahora voy a revisar la Ley de Cambio Climático aprobada y te doy algunos datos. Y sí que me gustaría cerrar sobre ese debate que ha abierto Roberto, ¿no? O ese análisis, ¿no? De por qué está subiendo la luz, el precio de la luz prácticamente en todo el planeta. Bueno, yo planteo tres posibles causas, ¿no? Las tres tienen que ver con un elemento claro para mí, que el análisis marxista a nivel económico plantea, que es la tasa de acumulación de capital, ¿vale? Y la tasa de ganancia de las grandes empresas energéticas. Esas tres. La primera, seguir acumulando capital al mismo ritmo, a la par que está subiendo el precio de las materias primas. Es decir, sube el precio de la materia prima, sube el coste y en vez de reducir beneficios que son enormes, miles de millones de euros de las grandes eléctricas, lo que hacen es subir el precio de la luz para mantener la misma ganancia, ¿vale? Y eso, ¿qué significa? Que en la subida de las materias se está repercutiendo o la estamos costeando todas y todos y, sin embargo, las ganancias siguen siendo las mismas. Tremendamente injusto, tremendamente desigualitario. Por un lado. Por otro lado, probablemente querer compensar una menor ganancia durante los meses anteriores por la desaceleración económica del COVID. Es decir, lo que no he ganado hace un año, lo quiero ganar ahora. Y en tercer lugar, y esto creo que es bastante importante, voy a lanzar la idea de que pueden estar queriendo acumular capital para una nueva fase productiva. Es decir, ¿qué es lo que quieren hacer ahora? ¿Qué es lo que están pudiendo hacer las eléctricas? Voy a quedarme toda esta ganancia económica especulativa porque repercutiéndolo sobre los hombros de las familias, porque quiero que la transición energética a la que me voy a ver obligado como empresa oligopolio eléctrico para unas nuevas tecnologías alternativas de energías sostenibles, lo van a pagar los ciudadanos y ciudadanas de a pie. Es decir, voy a generar unas ganancias mucho mayores porque no quiero que salga de mis propios beneficios la inversión que tengo que hacer en este cambio y en esta transición energética, sino que se lo voy a hacer pagar a todas y a todos. Pero claro, los beneficios que vengan luego, cuando controlen de nuevo el nuevo sistema eléctrico, se los van a seguir quedando ellos. En el fondo, pues la tensión, ¿no? Entre tasa de ganancia frente a la explotación social y medioambiental. Y frente a esa economía, la vía progresista, ¿no? La vía progresista de una economía más social, una economía más comunitaria y un sistema público que interviene en el mercado para hacer que sea un derecho. Bueno, pero es fácil la solución a eso, pero como decía antes, José Luis, hay un factor político. No tiene que haber macro, como decías antes, macro huertos solares, macro centrales solares. Cada pueblecito tiene que tener su pequeña central eléctrica. Cada ciudad tiene que tener su pequeña más grande. Evidentemente, central eléctrica. Cada gran ciudad tiene que tener su mega central eléctrica por huertos solares o bien por energía eólica. Porque lo que tú dices es basándose en la gran producción o en la gran para lo que es una central nuclear, que estoy de acuerdo contigo en que todo eso pues se va, de hecho todos los países están cerrando sus centrales nucleares, serían 400 kilómetros cuadrados de extensión. Entonces estaríamos hablando de además de los posibles beneficios que pueda traer, hay unos posibles impactos ambientales muy fuertes. Y de eso en Asturias, de donde soy yo, tenemos total experiencia con la línea eléctrica La Velilla, que no funciona
temas de impacto ambiental que no tienen nada que ver con lo energético, pero sí tienen algo que ver con otro tipo de problemas que produce la energía. Por eso muchas veces el tener energía supone el estropear otro tipo de cosas. Es el punto medio al que debemos de llegar, que es lo que queremos, ¿no? Totalmente de acuerdo, Roberto. Por eso he hablado de comunidades energéticas y me refería a la descentralización de la producción, y añadamos un elemento muy importante, el ahorro y la eficiencia. Es decir, si vamos a ir cada vez a consumir más energía, va a ser muy difícil llegar a un modelo sostenible, porque los recursos son limitados y el consumo tiene que ser también limitado, ¿no? Tiene que limitarse, sin para eso dejar de satisfacer los derechos, ¿no?, de todas y de todos. Aquí en Argentina, sobre eso que dices del consumo responsable, una anécdota muchos años atrás, bueno, muchos años no, 4 años atrás, cuando subió Mauricio Macri primero, Linuti, a presidente de la República, hablaba de que no debía de haber, que la gente debía de no estar en patas, o sea, descalza en casa, y él esa misma noche salió unas fotos descalzo viendo un partido de fútbol. Es decir, es importante la concienciación que hay, que debe de haber en el consumo responsable, que si no hay consumo responsable no hay energía, no hay oferta responsable, y eso es básico. Por eso es también, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina, ¿no? Claro, pero... Aprovecho, si me permitís, Roberto, para hacerte una pregunta ahora que mencionas Argentina, que tenía precisamente para Nasha, que es cómo deberían participar más los gobiernos latinoamericanos en el compromiso real, en el respeto del medio ambiente. Nasha comentó que Costa Rica era el más cercano al 30% y que el resto estaban entre el 5 y el 7%. Bueno, yo aquí desconozco un poco la participación directa. Lo que sí sé que aquí, antes de cualquier otro aspecto, prima el aspecto económico y monetario. Es decir, si hay beneficio, se corta un árbol, se corta un río, se construye aquí, se hace lo que sea. Es decir, de hecho, Buenos Aires es una ciudad plagada de cortes de luz en verano por una mala planificación urbana. En cualquier sitio se construyen torres de 20, 40 o 50 pisos, con lo cual ahí se mete, sin haber la infraestructura necesaria para poder suministrar tanto de energía como de agua, como de otro tipo de servicios a esos vecinos que van allá, perjudicando totalmente al todo el entorno que en ese momento está viviendo en ese barrio o en esa zona de la ciudad. En Argentina no hay mucho... ¿Y a nivel de ONU? ¿Cómo? Y a nivel de la ONU, ¿qué crees tú que iniciativas podrían lanzarse para garantizar la luz como un derecho universal? Por mi experiencia, te puedo decir que desde hace muchos años hay iniciativas y hay presiones a los gobiernos para que cambien, porque el acceso a la energía desde hace años está incluido en el apartado o en los departamentos de derechos humanos del Alto Comisionado. El problema es que hay otros temas que son mucho más mediáticos y que son mucho más, llamemos, no importantes, pero sí mucho más llamativos, que son los que hacen que esos pequeños o esas cosas que a la larga son mucho más importantes, porque son muy importantes para la vida del ser humano, se dejan un poco de lado y se pongan a la cola de las prioridades. Hay otras prioridades, por decirlo así, lo que es los derechos humanos dentro de las Naciones Unidas o dentro del Alto Comisionado, porque el tema de la energía no se considera prioritario dentro de un país hasta que sube, porque en España hemos tenido ese problema. No recordamos el tema de... Todos aplaudimos con las orejas cuando el señor Aznar propuso el déficit tarifario, es decir, no ir aplicando las tarifas. Hoy estamos pagando ese déficit tarifario. Hoy se está pagando esa mala gestión en su momento. ¿Qué ocurre? Pues todos los lados cuecen habas. ¿Qué pasa? Que aquí pues, es más importante hoy en día el acceso a la comida que el acceso a la energía eléctrica. Porque Argentina está pasando una crisis muy importante, los costes de los alimentos están subiendo, no exponencialmente, diariamente, y hay unas subidas que están muy lejos de lo que es la inflación en sí, muy lejos hacia arriba.
Ya. La inflación se prevé un 50% este año, pues hasta hace poco el interanual en lo que es alimentación estaba en torno al 80%. Los sueldos no han subido esa cantidad. Hoy en día, 30.000 pesos en Argentina, que es muy poco dinero, eres pobre. Estás por debajo del umbral de la pobreza, ¿no? Entonces, ese es uno de los graves problemas por los cuales tanto la energía. Y después, porque aquí sobra agua. Es decir, todo lo que sobra, tú ves el consumo en Argentina, en las casas normales, y el agua no pasa nada. No pasa nada porque sobra, porque sale uno por la ventana y ve el río, que parece un mar, ¿no? O sube un poquitín al norte a lo que es aquí el delta del Tigre, y hay 80 ríos que se mezclan en uno, y entonces nunca va a faltar. Después un poco abajo está la Antártida, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? No hay problemas de agua. Gracias. Se Gracias, Roberto. No sé, lamentablemente el tiempo va pasando, un tema tan interesante. Quisiera volver a José Luis para hacer una de las últimas preguntas de la noche. Quiero volver a retomar el tema de la vivienda que nos has comentado antes, José Luis, y si nos podrías hacer alguna referencia sobre qué ha pasado en Castilla-La Mancha, como ejemplo, con el tema de la vivienda y las ocupaciones. Perfecto, buen debate. Me gustaría antes responder a la pregunta que te he dejado sin terminar de responder. La ley de cambio climático recientemente aprobada, como digo, con las aportaciones, enmiendas y presión de Unidas Podemos para mejorarla, contempla que hacia 2030 la reducción de emisiones de CO2 sea del 23%, que un 74% del conjunto del sistema eléctrico sea aportado por renovables y un objetivo de eficiencia energética del 39,5%, casi el 40%. Y bueno, también establece que para el año 2050, bueno, pues lo que te estaba planteando, ¿no? Lo que estaba planteando, el 100% de la electricidad de España se deba generar con fuentes renovables, ¿vale? Y bueno, algunos elementos más interesantes, pues aparece la rehabilitación el impulso a la rehabilitación energética de edificios, que las energías renovables, lo dice textualmente la ley, deben hacerse de manera compatible con el patrimonio natural. Estábamos hablando de esto y esto está en la ley. Se creará un comité de expertos científicos en clima y, bueno, quizá estas son algunas de las cuestiones más interesantes. Respecto a la pregunta que me acabas de hacer ahora mismo sobre las cuestiones de vivienda en Castilla-La Mancha, bueno, ha sido muy... Creo que hemos vivido una situación muy peligrosa para la democracia en Castilla-La Mancha, porque el Partido Socialista de Castilla-La Mancha se ha puesto de parte de los fondos buitre, de las empresas aseguradoras, de las empresas de seguridad y de los grandes bancos, de la gran banca, llegando a posicionarse más a la derecha que el Partido Popular y que Ciudadanos, a ver quién hacía la ley de antiocupación más dura. Hay que decir que sí que hay un problema de algunas mafias que aprovechan, mafias, no ocupa, muy diferente. Sin embargo, creo que es muy peligroso llamarle ocupas, primero, a las mafias que aprovechan las viviendas que están vacías para hacer negocio con la gente necesitada, y segundo, criminalizar a los ocupas, que son primero es un movimiento social que defiende el derecho a la vivienda, y segundo, criminalizar a las familias que se ven abocadas a caer en este tipo de mafias o a ocupar directamente viviendas porque no tienen el derecho a la vivienda satisfecho en Castilla-La Mancha. Esto es así. Y en lugar de poner el gobierno de Castilla-La Mancha con mayoría absoluta el foco en que el derecho a la vivienda no está satisfecho, presionar a los bancos para que saquen vivienda en régimen de alquiler social, presionar a los grandes fondos buitre para que suelten la vivienda y dejen de especular con ella, en lugar de apostar por un parque de vivienda social en condiciones, de un alquiler social en condiciones, pongo un dato, la vivienda pública en Castilla-La Mancha es más cara que la vivienda privada. Prácticamente es dramática la situación, y a pesar de eso hay una ley de vivienda que se trabajó con los colectivos sociales durante la pasada legislatura. Podemos estábamos en el gobierno, se trabajó una ley de vivienda y Paje la dejó guardada en un cajón. Lleva desde 2017 paralizada. Le hemos insistido, hicimos una proposición no de ley, le dijimos, déjate de intentar ser más facha que el PP
y más neoliberal, con esta ley antiocupación, que además ni siquiera tenía que ver con Castilla-La Mancha, la mandaba al Congreso de los Diputados, y que esto está ya legislado con el propio Código Penal. En lugar de esto, dedícate a aprobar de una vez por todas la ley de vivienda. Nada, sigue paralizada y sigue en un cajón. La política de vivienda es desastrosa, inexistente en Castilla-La Mancha, de vivienda pública, y vamos a seguir trabajando porque se apruebe de verdad pues, la ley de vivienda que complemente, desarrolle y cumpla en Castilla-La Mancha la ley de vivienda nacional. Vamos a seguir insistiendo con esto, que haya, que se regule el precio de los alquileres en las zonas más tensionadas, que haya una política de acceso a la vivienda para las personas jóvenes. Gracias a nuestra presión está cambiando un poco esto, hay algunas ayudas más, pero tiene que haber un sistema integral de políticas de vivienda pública, de regulación de los precios de la vivienda y de acceso a la vivienda, y de impedir que haya desahucios en Castilla-La Mancha sin alternativa habitacional. Gracias, José Luis. Tenemos dos preguntas del público que son para Roberto. Y la primera pregunta, Roberto, es ¿en qué grado está subvencionada la energía de electricidad en los países latinoamericanos? ¿Y cómo es eso exportable para Europa? Si nos puedes explicar un poco la comparativa. Bueno, aquí hay países donde está bastante subvencionado, como es Brasil, por ejemplo, pero más que subvencionar el coste, lo que subvencionan es la distribución, que es uno de los puntos más caros. Por ejemplo, vemos lo del peaje. Es el problema de la distribución. En Argentina, hasta ahora hasta el año 2015, estuvo realmente subvencionada a nivel global, pero con un grave problema, que subvencionaba lo mismo al que ganaba 1 millón que al que ganaba 1.000. Era una tarifa tabula rasa, con lo cual pues las personas que vivían, por decirlo, en un barrio de alto poder adquisitivo y caro, como puede ser Puerto Madero o ciertas zonas de Recoleta, pagaban lo mismo de luz que una persona con escasos recursos. Macri levantó todas esas subvenciones y la luz en 4 años se incrementó un 3.000%. No estamos hablando de poco, estamos hablando de un 3.000%. Ahora las subvenciones se han cortado, no son las mismas que en el 2015, que con el peronismo de Cristina, sino se aplica lo que se llama tarifa social, dependiendo de los recursos que tenga el individuo, porque durante los 4 años que gobernó el PRO, con unas políticas auténticamente especulativas y neoliberales, no, ya ni siquiera neoliberales, especulativas totalmente, pues hubo gente que tenía que pedir préstamos para pagar la luz. Préstamos a unos intereses de un 80 y un 85% anual, que esa es otra. Es decir, aquí uno deja de pagar una factura o tiene una morosidad y le aplican unas tasas de interés que están por encima, o sea, están por las nubes, ¿no? El resto de los países, sé que Chile no está subvencionado a nivel popular, sino está subvencionada también la producción más que la distribución, pero digamos que lo que es las empresas chilenas que suelen estar en manos españolas, por ejemplo, Chilectra es de Iberdrola y de Endesa, era en su momento, ahora es de Iberdrola, pues se guardan esa subvención al bolsillo y no la repercuten en el consumo y en el recibo de la luz. Uruguay totalmente liberalizado, con lo cual, como decía antes, Uruguay este es el país con la energía más cara del mundo. Después hay otros países como Venezuela, que es la energía más barata del mundo. O sea, en Venezuela es gratis la energía. Es gratis y ahí está subvencionada totalmente. Lo que pasa es que no hay. O sea, el problema está en es gratis, pero no hay. Es decir, el coste del kilovatio por hora en Venezuela es de 0,0002. O sea, prácticamente gratis, ¿no? No sé si he respondido a las preguntas, pero en ciertos países, el resto, lo que son Colombia, lo que es todo Centroamérica, desconozco cómo está la situación fiscal a nivel de productores y consumo eléctrico. ¿Y en Europa? En Europa, pues está dejada de subvencionar y eso es uno de los temas que se puede aplicar. Por eso decía que en Europa lo que se subvenciona, tal como decía José Luis, es lo que se busca subvencionar es la implementación de otro tipo de centrales, como pueden ser las eólicas, además, pero no se subvenciona nada a lo que es
los impuestos que es, o sea, porque lo que ocurre en Europa, más que subvencionar, lo que había que bajar es impuestos, en ese sentido, porque es un bien de primera necesidad, y lo mismo que hay un IVA cero para ciertos productos, pues la electricidad hoy en día es un bien de primera necesidad, porque para tener internet hay que tener energía eléctrica, para tener comunicaciones hay que tener energía eléctrica, porque ya no existen los teléfonos analógicos como antes, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que si vemos lo que decía en un principio, el recibo de la luz en Europa, la gran mayoría son impuestos, por desgracia. Entonces, en vez de subvencionar, lo que tienen que bajar es impuestos, que al final es lo mismo, es dejar de ingresar en vez de pagar. Porque si tú, por un lado, estás ingresando, y por otro lado, de ese bolsillo de la mano derecha metes en la mano izquierda un dinerillo para poder aplicar un menos coste, estás hablando de lo mismo. Lo mejor es desde el principio, y en vez de cobrar ese porcentaje, que estamos hablando de casi un 70% del coste total de lo que nosotros pagamos en la factura eléctrica en nuestras casas, pues bajar un poco ese 70%, y no solamente un 10%, sino a tasa cero, es decir, porque ya bastantes impuestos tenemos a lo largo del día y que no debemos de pagar tanto. Pues muchas gracias. Cuando es un bien de primera necesidad. Lo mismo que la harina, que el pan, se paga IVA cero, por ejemplo. Claro. Muchas gracias, Roberto. Nada. Quería enlazar esta última intervención tuya con la última pregunta para José Luis, precisamente con la derogación del impuesto al sol. ¿Para cuándo? Y si podrías hablarnos un poquito de si volvería a ser posible la subvención de la instalación de placas solares en viviendas particulares. Y con esto ya cerramos. Sí, muchas gracias. Por supuesto, yo creo que está ya regulado dentro de la propia Ley de Cambio Climático el impulso a las energías renovables y también al autoconsumo, entiendo. Y bueno, pues lo que hay que hacer, las leyes se cumplen cuando se desarrollan políticas públicas. Es decir, la ley salvaguarda algunos elementos, obliga a otros, pero también para que se puedan llevar a cabo después tiene que haber políticas públicas que las hagan realidad, y ahora lo que hay que hacer es ponerse a desarrollarla, y también a todos los niveles, municipal, autonómico y a nivel del Estado. A nivel de Castilla-La Mancha, quiero leer el programa electoral de Unidas Podemos, 2 elementos sobre las energías renovables. Nosotras y nosotros llevábamos implementar incentivos fiscales para el desarrollo y puesta en marcha del uso de renovables y energías no contaminantes, una aprobación de la Ley de Cambio Climático autonómica, que vamos a luchar por ello, como he dicho antes, y la elaboración de un plan estratégico para implementar energías renovables en edificios públicos en todo el territorio. Y bueno, en ese sentido, quiero plantear aquí una idea, y es, como habéis estado planteando, para impulsar las comunidades energéticas y la puesta de la producción energética descentralizada en barrios, en hogares, en cualquier tipo de edificio, pero a nivel de particulares, a nivel de familias o de comunidades energéticas, una exención impositiva del IRPF a esos pequeños productores. Yo creo que hay que facilitar precisamente a las familias y a las comunidades que puedan formar parte de la producción económica y en este caso energética, y precisamente pues, mantener o subir los impuestos a las grandes empresas, porque al final de lo que se trata es de generar igualdad, y generar igualdad se trata pues también de ser progresivos y progresivas en los impuestos, también en este caso, ¿no? Y bueno, quería plantear también que es importante que haya una empresa pública de energía en Castilla-La Mancha, también no solo para poder incorporar aquella producción que ahora se van a perder, las licencias de producción de hidroeléctricas que se vencen ahora, sino también para poder comercializar energía sostenible a un precio más barato, y con eso pues tirar también el precio hacia abajo, añadiendo elementos competitivos, ¿no? con la producción pública. Y en ese sentido quiero decir una cosa, que esa empresa pública comercializadora y productora podría comprar a un mejor precio a las comunidades energéticas o a las familias su propia producción excedente en sus propios hogares o en edificios,
y venderla también más barata, es decir, comprar a un mejor precio para estimular esa pequeña producción descentralizada y al mismo tiempo venderla más barata porque, bueno, como sabemos, lo público es más barato porque no tiene esa tasa de ganancia ni de acumulación de capital. Muy bien, bueno, fenomenal. Quiero deciros que hemos cumplido 90 minutos justicos desde que empezamos, con lo cual ha sido todo fenomenal. Pena la compañera Nasa, ¿no? que se le ha ido la luz, bueno, porque es muy interesante las exposiciones y capaz que en algún otro momento hagamos otro tipo de conversatorio sobre medio ambiente y demás y ella pueda participar, porque la verdad nos aporta mucho a los conocimientos de los que en esto estamos un poquito bajos, ¿no? de kilovatios, como quien dice. Bueno, agradecer, José Luis, como siempre, enorme tu colaboración y participación para la gente de Podemos Exterior y para los castellano-manchegos que estamos fuera. Es un orgullo haberte escuchado y haber sentido la palabra de Podemos y hemos aprendido a entender un poquito más. Muchísimas gracias, José Luis. A Roberto San Martín, la misma, muchísimas gracias por tu colaboración, participación y nada, y la verdad que nos ayuda también a entender un poquito muchas cuestiones a nivel internacional que todas las sabemos, pero tenemos infinidad de dudas. Y bueno, nada, pero ha estado bien, hemos cumplido 90 minutos, con lo cual está todo fenomenal. Esperemos que se solucione el tema del compañero Alberto y que, bueno, que esas iniciativas que está tomando Unidad Podemos con esa denuncia que se le ha hecho por prevaricación a la presidenta del Congreso de los Diputados, y me imagino que se elevará a la Comunidad Económica Europea, que pueda surgir los efectos oportunos y podemos, en parte, denunciar por lo menos que esto es un atentado contra los derechos propios de cualquier ciudadano y más aún de un diputado elegido democráticamente en las urnas. Muchísimas gracias. Este ha sido el primer conversatorio dentro del plan o la actividad que hemos realizado todos los círculos de España, de la península, de las Islas Canarias y de Podemos Exterior. Y nada, les emplazamos mañana, que va a haber una charla coloquio también con nuestros compañeros. Van a intervenir Patricia Fesser, va a intervenir Salvador de Espada Hinojosa, y va a intervenir también otro muchacho que es de Ecuador, activista social también, que pertenece al círculo de Podemos Ecuador. Y luego va a haber van a poder hablar y cada compañero va a poder hacer una exposición y al final, bueno, se redactará un documento más o menos con los compañeros que participen mañana dentro de esa actividad que va a ser pública y cada uno va a poder tomar iniciativas o hacer aportes y todo el mundo está invitado porque va a ser una charla coloquio libre y participativa, que es lo que a Podemos nos gusta, ¿no? En los círculos, defender siempre los círculos transversales y horizontales como somos y siempre con cosas concretas que aporten a la mejoría de la convivencia y de los derechos de los más débiles y de los más necesitados. Como siempre, muchísimas gracias. Les emplazo a mañana que continúen con el segundo conversatorio. Agradecido enormemente a Podemos, agradecido a José Luis, a Roberto, a Nasa y nada. Gracias y hasta pronto, compañeros. Sí se puede y lo estamos demostrando con las iniciativas que está teniendo Podemos. Salud. Gracias. Abrazos. Chao, chao. Chao.